Shalom. Vamos a retomar el Talmud, Masejet Berajot. Estamos en el capítulo 1, la Mishnah número 1, estudiando. Vamos ahora a estudiar la hoja 3, A y B. Y vamos a destacar solo pequeños fragmentos que se encuentran en ella. Lo demás lo pasaremos a revisar así rápidamente. Y solamente aquellas que yo destaco como bonitas de platicar, entonces lo haremos. La Mishnah que estamos estudiando dice así: a partir de qué momento se puede recitar la Shema en las noches. Desde el momento en que los Kohanim entran para comer su teruma y hasta el final de la primera guardia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Los Jajamín dicen hasta la medianoche. Ramán Gamliel opina hasta que despunte el alba. Aquí está otra vez Ramán Gamliel, de quien platicamos en la Mishnah, capítulo número 2. Muy interesante lo que estábamos viendo allí. Ahora, se va a tratar en la hoja número 3 sobre este aspecto. Hasta el final de la primera guardia. ¿Desde qué momento se puede recitar Kriyat Shema? Desde que entran los Kohanim para comer su teruma hasta la primera guardia, hasta el final de la primera guardia. Entonces aquí se empieza a entender en el Talmud por qué nos tiene que decir sobre la primera guardia, o sea, el distinto número de guardias. Hay una opinión que dice que son 3 guardias, otra opinión que dice que son 4 guardias. ¿Por qué nos tiene que destacar esto de las guardias? Para entender algunas cosas buenas, como cuáles, pues que Akadosh Baruj Hu, en cada guardia también está cual león rugiente, se encuentra en plenitud de poderes, o que los malajim están alabando a Akadosh Baruj Hu entre guardia y guardia. Entonces ese tipo de cosas se empiezan a destacar dentro de la hoja 3. Pero lo importante es encontrar qué tenemos para nosotros. En la hoja 3, en su cara A media sección de la hoja, dice el texto: después de que se ha encontrado un hombre entre las ruinas durante el tiempo de la tefilá de Arbit, ya oscureciendo, ya de noche, y va a meterse dentro de las ruinas, y va a encontrarse a Eliyahu Hanabí y va a tener un diálogo con Eliyahu Hanabí. Y en este diálogo él aprende unas cosas, que son las que nosotros vamos a destacar. Dice el texto: en ese momento aprendí de él 3 halajot, 3 leyes. Que no se debe entrar en un lugar en ruinas. No se debe entrar en un lugar en ruinas por 3 cosas, al final de cuentas resume el Talmud. Una, porque peligro de que se caigan las ruinas. 2, por peligro de los masiquín, que son los demonios. Y 3, por peligros de que las personas piensen que allí se encuentra una mujer y vayan a cometer adulterio o por fornicación. Entonces dice: yo aprendí 3 cosas. Aprendí que no se debe entrar en un lugar en ruinas. Aprendí que está permitido rezar en el camino. Y aprendí que quien debe rezar en el camino ha de rezar la tefilá breve avinenu. Bien, entonces nosotros aprendimos estas 3 cosas. Que no se reza en un lugar en ruinas. No se reza en un lugar en ruinas porque pues todo depende de estas 3 cosas que nosotros decíamos. Porque se pueden derrumbar las ruinas, correcto, ¿verdad? Entonces es más, hay una Mishnah que nos dice que nosotros debemos de protegernos de esas situaciones, de las ruinas. En segundo lugar, por fornicación, por supuesto. Y tercer lugar, por los masiquín, los demonios. Entonces, las personas van a tener estas tres temores, y cualquiera de estos 3 temores les será suficiente para no entrar a las ruinas. Y cualquiera de ellas 3 que tengan no significa que confirmen ciertos temores, sino que la persona tiene
para sí un conocimiento real de por qué no debe entrar a las ruinas. Al final resuelve, no entras a las ruinas. Número 1, no entras a las ruinas. Eso es lo que he aprendido. 1, no entro a las ruinas. 2, que sí puedo rezar en el camino. Así dice la Torah. Si te encuentras en el camino, reza. Es Kriyat Shema. Y, que es del que estamos hablando. Y entonces, la tercera cosa que yo aprendí, que si voy de camino debo rezar el Abinenu. Abinenu es una corta de la Amida. Es una posición corta de la Amida. Son fragmentos de la Amida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Vas de camino, lo dices de camino y haces el fragmento corto. Aquí vamos a conocer lo que es el fragmento corto. La mayoría de los sidurim lo contiene precisamente para cuando la persona se encuentra de camino. Y perfectamente puede recitar eso mientras está de camino. Bien, algo más que se destaca aquí, ya en la hoja 3 en su cara B, esto de las guardias se establece por David Amelech. Entonces, cuando también David acostumbraba a levantarse temprano para hacer su servicio a Kadosh Baruj Hu, y ya que se habla un poquito de David Amelech, pues una ocasión sucedió algo así. Cierta vez al despuntar el alba entraron los jajamín de Israel con él, con rey David, y le dijeron: Adonenu Malken, Señor nuestro, Rey nuestro, tu pueblo Israel necesita sustento. Llegaron los jajamín. Tu pueblo Israel necesita sustento. Él les respondió: id y sustentaos el uno del otro. O sea, que cada uno le dé comer al otro. Le respondieron: un puñado de comida no sacia al león, y el pozo no se llena con su propia tierra. Es decir, la tierra que se extrae del fondo de un pozo ya cavado no basta para llenarlo, porque pues, excavamos para ocupar la tierra en algo, y luego si echamos el resto ya no es suficiente para llenarlo. El mensaje era que el alimento que había entre el pueblo no era suficiente para saciar a todos. Entonces el rey David les ordenó: id con las tropas y asalten el botín de los pueblos cercanos. Aquí el detalle curioso es que estos jajamín, que son los cercanos, son la corte de justicia, el gobierno, la autoridad extensiva de David Amelech, gente de recursos económicos, y oye, el pueblo tiene hambre. Pues ¿quién tiene el dinero? Pues ellos. El pueblo tiene hambre. Entonces David, ustedes les de comer, de ustedes saquen y denles. Ustedes tienen el dinero, denles. Y sustentados el uno al otro. Le respondieron: un puñado de comida no sacia al león. Mira, si nosotros sacamos de lo nuestro, no se va a saciar. El pueblo no se va a saciar, no terminan de satisfacerse. Un puñado de comida no sacia al león. Una vez que saquemos de aquí para darles a ellos, van a querer siempre esperar de aquí para continuar alimentándose. Pero ellos poseen el dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, responden todavía los jajamín: y el pozo no se llena con su propia tierra. Es decir, que ellos al pueblo le habían extraído a través de los impuestos el bienestar económico, el sustento, la parnasá.
Y ahora dice, no, no se puede saciar al pueblo, no se puede llenar al pueblo con lo que nosotros le hemos extraído. Es una cosa, es una sinvergüenzada. Entonces, pero esto es lo que está ocurriendo. Solución. Jajamín no quieren ayudar al pueblo y darle. Ellos lo tienen, pero no quieren dar. ¿Por qué? Así es el gobierno y los gobernados. Solución: id con las tropas y asalten el botín de los pueblos cercanos. Hagan la guerra. Porque los ricos no le quieren dar a los pobres. Solución: la guerra. Entonces ahora ya sabemos por qué razón se dan las guerras. El Talmud lo expresa. ¿Por qué los reyes se van a las guerras? Porque los ricos entre esos países no quieren, pueden, tienen la capacidad para solucionar este problema del sustento entre los pobladores de la ciudad, del país, pero deciden no hacerlo así. Es mejor y más fácil ir a la guerra. Así que la guerra la hacen los ricos porque no quieren ellos compartir con los pobres. Desde tiempos antiguos esto ha sido así y no ha variado en nada. Nos vemos para la lectura de la hoja 4, o más bien para destacar algunas cosas de la hoja 4. Shalom.